Pero poco tiempo después que la revolución triunfó, Rafael se horrorizó de ver las ejecuciones que Fidel mandó se llevaran a cabo en el estadio, algo que les recordaba a los circos romanos. Además, dada su proximidad al centro de poder de la revolución, se dio cuenta de que Fidel y Raúl le estaban entregando la revolución a los comunistas. El odio, dijo él, las ejecuciones. Esa no era la revolución por la cual nosotros habíamos luchado. Nuestra revolución no era roja, sino verde como las palmas, como el mismo Fidel había dicho en uno de sus discursos, y se iba a lograr a través del proceso democrático. Cuando se desarrolló la oposición en contra de la traición de Fidel, Rafael se hizo miembro de la organización que estaba más a la izquierda, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, o la MRP, que muchos llamaban Fidelismo sin Fidel. Entonces se unió a la lucha armada en el Escambray, pero lo cogieron cuando, junto con una muchacha que posaba como su novia, iban manejando demasiado rápido por el malecón y le encontraron que tenía el carro lleno de armas, por lo cual estuvo 10 años en prisión y 8 más fuera en Cuba, cargando el estigma de prisionero político antes de venir a los Estados Unidos. Ya demasiado mayor para terminar su carrera de ingeniero, Peláez empezó a manejar una de las guaguas de la ciudad de Nueva York, oficio que desempeñó hasta que se retiró. Otra de mis entrevistas que significa muy bien la generación de la revolución traicionada es Carlo Franchi, que como ustedes saben murió hace poco en Puerto Rico. No es el mío. Franchi es otro ejemplar de la revolución traicionada. Franchi era de origen sumamente humilde, familia de campesinos que lo había perdido todo en la guerra de independencia. Su papá cortaba caña como trabajador. Como dijo él mismo, yo fui condenado a luchar por la revolución porque la vida de mi familia era como la vida de los esclavos y era necesario luchar por cambiar el mundo. Franchi fue uno de los barbudos en la sierra junto con Fidel. Como director de Radio Rebelde, se convirtió en la voz de la revolución. De joven había sido comunista, trabajando para el periódico Hoy del Partido Socialista Popular. Pero pronto descubrió que el comunismo hacía imposible la amplia crítica y reto que él creía eran esenciales. Cuando el coup de Batista ocurrió, Franchi empezó el periódico Revolución, que se convirtió en el órgano del movimiento 26 de julio. La policía de Batista lo detuvo, lo metieron en prisión y lo torturaron. Cuando salió, se unió a los rebeldes en la Sierra Maestra. Franchi identificó 4 grandes corrientes dentro de la revolución. Una era la corriente social nacionalista revolucionaria de Frank País, Faustino Pérez, David Salvador, los sindicatos. Otra, la marxista prosoviética de Raúl Castro, Che Guevara, Carlos Rafael Rodríguez y otros viejos comunistas. Además, había una corriente liberal reformista, la de Raúl Chivas, Manolo Ray y la de él, y otra corriente de las clases altas conectadas con la resistencia cívica. Arriba de todo esto, dijo Franchi, estaba Fidel Castro, cuyos pensamientos nadie conocía y cuyo militarismo y caudillismo impedían los esfuerzos de otros por desarrollar la sociedad civil, la democracia desde abajo. Fue el mismo Franchi que por la radio le anunció a toda Cuba el triunfo de la revolución, que Batista se había ido en la madrugada del 31 de diciembre de 1958. En medio de la gran alegría que fue como una explosión entonces en Cuba, Franchi se sintió triste porque se daba cuenta del peligro que existía. Como dijo él, el poder de Fidel como caudillo solo se podía balancear a través del desarrollo de instituciones cívicas, pero en el momento de la victoria Fidel emergió con tal popularidad que tal balance era imposible. Y lo que resultó fue un fidelismo masivo. Una vez que gran parte de la propiedad privada había sido nacionalizada en el verano y otoño del 60, la etapa del socialismo, comunismo comenzó en Cuba. Para Franchi, el 1960 fue un año de gran dogmatismo, de gran pasión. Esa fiebre, en mi caso, duró un año, porque en 1961 ya no podía negar el rumbo decisivo que la revolución había tomado. Como había sido comunista en su juventud, él ya conocía al comunismo, su capacidad de ejercer un control total del poder. Pero el proceso de romper con una fe revolucionaria, como con cualquier otra fe, no toma solo un día.
En vez, es un proceso largo y lleno de dificultades. La revolución que él había conocido y por la cual se había sacrificado ya estaba perdida. Y nadie, ni los Estados Unidos, ni la CIA, ni la invasión, ni la resistencia interna la podía ya salvar. La segunda generación, entonces, típica del exilio, es la generación de Bahía de Cochinos, que incluye a individuos que formaron parte de la invasión en abril de 1961, la mayor parte de los cuales eran jóvenes, pero que también incluyó a los líderes de las grandes organizaciones políticas en Cuba, que se agruparon bajo el Frente Revolucionario Democrático en 1960. José Ignacio Rasco, que está aquí con nosotros, fundador del Movimiento Demócrata Cristiano en Cuba, lo explicó así. El mundo estaba dividido entonces entre dos grandes campos, Rusia y los Estados Unidos. Y si había una alianza entre Rusia y Castro, los exiliados tenían que forjar una alianza con el enemigo. Fue una lucha entre grandes poderes y nosotros formamos parte de esa lucha. La Brigada 2506 se organizó para invadir a Cuba, siempre con la ayuda de los americanos, cosa que el presidente Kennedy, que heredó los planes de la invasión de Eisenhower, trató de ocultar. José Basulto, otra de mis entrevistas, tenía 19 años entonces y era también miembro de la Agrupación Católica, institución que ejerció una gran influencia en esta generación. A Basulto, el antiamericanismo de la revolución le molestaba entonces, pues había sido educado en los Estados Unidos y su papá tenía una alta posición con una compañía americana. Además, a él le gustaba la aventura y fue entrenado por la CIA antes de regresar a Cuba de sus estudios. Por todas estas razones se unió al grupo de la resistencia cívica dentro de Cuba que apoyaba la invasión desde adentro. Para Basulto, el hecho que los americanos retiraron la ayuda prometida en el momento de la verdad fue decisivo. Para Juan Manuel Salvat, otra de mis entrevistas, una persona sumamente significativa aquí en Miami, también dentro de la isla como parte de la resistencia interna, la captura de los líderes de la oposición interna, como Francisco, cuyo verdadero nombre era Rogelio González Corzo, también fue crítico, pues rompió la comunicación entre la resistencia externa e interna. Todos los movimientos de la resistencia interna, dijo Salvat, el MRR, el MRP, el 30 de noviembre, el directorio, estaban listos dentro de la isla, pero ya no tenían armas con que luchar. Cuando la invasión por fin llegó el 17 de abril, Salvat no lo sabía de antes de mano, sino que lo oyó en la radio, como todo el mundo, y lo leyó en el periódico. Salvat concluyó, se puso demasiado énfasis en la resistencia interna, no lo suficiente en la resistencia interna, los alzamientos. Y Basulto enfatizó, el verdadero problema con la invasión de Bahía de Cochinos fue el hecho que los cubanos dependieron de los americanos para resolver su problema. Debieron de haberse apoyado tan solo en sí mismos. El resultado fue la consolidación de Fidel Castro en el poder y la garantía, dijo Basulto, vino con la crisis de los misiles en octubre. Entonces, la tercera generación de la que voy a hablar un poco en el exilio es la generación del Mariel. Esta incluye a individuos que eran jóvenes, afloraban a la vida nacional alrededor de 1980, cuando entre los meses de abril y septiembre salieron hacia los Estados Unidos alrededor de 125,000 personas desde el puerto norte del Mariel. La mayor parte de ellos eran de clase trabajadora, aunque un grupo muy significativo eran artistas e intelectuales, como aquellos que después fundaron las revistas Término y Mariel. Entre ellos, indudablemente, el más famoso fue Reinaldo Arenas, quien fue un ícono alrededor de los cuales se aglutinaron otros artistas e intelectuales como René Cifuentes, al cual yo entrevisté. Como Cifuentes era homosexual, en Cuba se le cerraron todas las puertas. Él era sumamente joven cuando asistió al discurso de Fidel Castro en el Congreso de Educación y Cultura en 1971 y escuchó a Castro hablando de los parámetros de la revolución, en el cual definía la homosexualidad como una patología social y anunció que el gobierno no toleraría su expresión pública ni su difusión. Una serie de leyes se pasaron contra el homosexualismo y las consecuencias las sintieron los artistas, bailarines, actores y artistas que empezaron a perder sus trabajos